Muy buenas tardes, señores, señoritas. Vamos a dar inicio al, al módulo correspondiente a elaboración del plan para la vigilancia y prevención y control del COVID en el trabajo. Eh, Básicamente, eh, la elaboración del plan responde a la coyuntura actual, ¿no? Con respecto a la pandemia. Eh, Muchos de nosotros hemos escuchado hablar mucho con respecto al tema de seguridad y salud en el trabajo basada en la ley 29783. La ley 29783 básicamente es una ley creada para salvaguardar la integridad física, emocional del trabajador. Eh, la elaboración de un plan de vigilancia básicamente corresponde a una respuesta inmediata ante la exposición de un riesgo significativo. Me explico mejor. Cuando un trabajador está expuesto a un riesgo, sea físico, químico, biológico, mecánico, va a tener diferentes niveles de riesgo de exposición. ¿Perfecto? Cuando uno hace una tabla hiper, que es la identificación peligros, evaluación de riesgos, va a determinar si el trabajador en la actividad que está realizando se encuentra expuesto ante un riesgo significativo. ¿Qué quiere ser un riesgo significativo? ¿A qué riesgo que pueda tener la posibilidad de, como consecuencia, dar una lesión incapacitante o muerte al trabajador? Cuando el empleador, por medio del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, es capaz de identificar estos riesgos significativos, dice la norma, básicamente la ley 29783, que se debe paralizar las actividades hasta levantar las observaciones. O sea que levantar las observaciones quiere decir hasta minimizar, disminuir o eliminar este riesgo significativo. ¿Perfecto? En este caso, los trabajadores, bajo esta coyuntura actual, están expuestos ante un riesgo significativo. ¿Y cuál sería el riesgo significativo? Sería un riesgo biológico. ¿Qué es el riesgo biológico? Es la agresión sobre un agente biológico externo ante el trabajador. En este caso sería el COVID-19. Por lo tanto, se han paralizado las actividades, ¿no? Y para reanudar estas actividades, el empleador debe elaborar un plan para la vigilancia, prevención y control del COVID en el trabajo. ¿Perfecto? Este plan deberá ser implementado en la brevedad posible, en una forma física, para luego dar paso a la reactivación de la actividad laboral. ¿Perfecto? De esta forma se estaría cumpliéndose el objetivo principal de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la Ley 29783. ¿Cuál es el objetivo? Salvaguardar la integridad física y emocional del trabajador. Es por eso que el Estado nos obliga a elaborar este plan. ¿Perfecto? Esto como una forma introductoria. ¿Cuál es el temario? El temario vamos a ver un poco con respecto a los antecedentes, básicamente dirigida a la COVID-19, ¿no? El impacto que dio la COVID-19 en el entorno mundial y también en el entorno nacional. Vamos a conversar un poco con respecto a los conceptos básicos que nos van a llevar a conocer y comprender de mejor forma todo este temario y lo que podemos desarrollar con respecto al control y prevención del COVID-19 en la actividad laboral. Vamos a hablar como cuarto punto con respecto a la reactivación económica, ¿no? Y las fases determinadas por la 080. Luego vamos a hablar un poco sobre los lineamientos básicos del COVID. Los lineamientos nos van a especificar cuál es el contenido del plan para vigilancia y prevención y control del COVID-19 en el trabajo.
Como sexto punto, las obligaciones y recomendaciones, estas dirigidas no solamente al empleador, sino al trabajador, ¿no? Y que deben ser aplicadas socialmente. Señores, señoras, señoritas, les voy a pedir en el momento que ustedes tengan a bien interrumpir para hacer una pregunta, no tengo ningún problema, únicamente pueden utilizar sus micrófonos para hacer las preguntas o aclaraciones necesarias con respecto al desarrollo del temario. ¿Perfecto? Voy a necesitar siempre que ustedes intervengan para también garantizar que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea el óptimo. Vamos a hablar inicialmente con respecto a los antecedentes del COVID-19. ¿Perfecto? Según el Centro de Control y Prevención de Enfermedades del Departamento de Salud del Servicio Médico de Estados Unidos, se determina que existe un brote de una enfermedad nueva, ¿no? Conocida como el coronavirus SARS-CoV-2, que se da básicamente en el país de China, ¿no? En el continente asiático. Este brote comienza o se inicia en la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei, ¿no es cierto? Mire, el cual tiene un crecimiento exponencial. Si bien es cierto, el SARS-CoV-2, más conocido como coronavirus, dentro del índice de letalidad, es muy, muy bajo. A ver, vamos a revisar a Gómez. Perfecto. El índice de la letalidad del coronavirus es muy bajo con respecto a la letalidad. ¿A comparación de qué? A comparación, digamos, del ébola, que es otro virus, ¿no? Que ha tenido una letalidad mayor. Se dice que la letalidad del COVID-19 no es mayor a un 2%. En cambio, el ébola llegaba hasta un 5%, 7% de letalidad. Pero ¿por qué el ébola no ha hecho tanto daño como está haciendo el coronavirus en este momento? Lo que pasa que en el lugar donde se originó el brote, como es la ciudad de Wuhan, esta ciudad es una ciudad bastante comercial, ¿no? La gran mayoría de empresarios que tienen negocios con las transnacionales muy, muy, muy grandes se encuentran en Wuhan, ¿no? El tema del comercio médico, farmacológico, se encuentra en Wuhan. Entonces, por lo tanto, estos empresarios utilizan un medio de transporte, que es el transporte aéreo, ¿no? Y los empresarios vienen de todo lugar del mundo. Entonces, ellos al ser contaminados o contagiados en la ciudad de Wuhan y ser muchos de ellos asintomáticos, comenzaron a salir a muchas ciudades y a muchos países del mundo, ¿no? Llevando, o sea, transportando el virus de un lugar a otro. Por lo tanto, es de esta forma en la cual el virus se ha propagado rápidamente por todo el mundo. ¿Correcto? Una de las características del COVID-19 es la de ser tener un alto contagio o una transmisión muy rápida. ¿Perfecto? La transmisión del coronavirus básicamente se da por las partículas de saliva o mucosa buconasal. ¿Qué quiere decir? Que estas van a ser transportadas o contagiadas o transmitidas por estas partículas de saliva o mucosa nasal. Por eso es que nos obligan a tener las mascarillas cubriendo la nariz y la boca. ¿Correcto? Cuando una persona está hablando, como en este momento lo estoy haciendo yo, las partículas de saliva van a expandirse aproximadamente 1,40 m. Esa expansión de la saliva por 1,40 m
va a llevar, estas partículas van a llevar millones de coronavirus y se van a posar sobre todas las superficies. Entonces, inicialmente en Wuhan nadie utilizaba mascarilla y mucho menos aquellas personas que salían de Wuhan hacia otras ciudades, hacia otros países. Al ser asintomáticos, ellos llevaban el virus. Como todavía no existían estas medidas restrictivas del distanciamiento social, el uso de las mascarillas permanentemente, estas personas comenzaron a transmitir rápidamente el virus, ¿no? Teniendo pues las reuniones habituales y las acciones rutinarias que tiene toda persona. Por ese motivo es que el coronavirus se ha diseminado o ha contagiado o ha contaminado rápidamente en muchas ciudades del mundo. Inicialmente fue en Asia, luego en Europa y posteriormente en América, ¿no? Y ahora ya estamos llegando a un punto muy crítico en América, siendo el Perú el quinto país con mayor cantidad de muertos a nivel mundial, ¿no? Esto lo llevan no por el número de muertos, sino por el porcentaje con respecto al promedio de población que se tiene en cada país. El 5 de marzo del 2020 se confirma el primer caso de coronavirus de COVID-19 en el Perú. Eh, También ese primer caso es un caso exportado, ¿no es cierto?, de un compatriota que sale de vacaciones y por cuenta propia, eso hay que aclararlo, por cuenta propia él da la alerta con respecto a que él portaba el coronavirus. Eh, si de repente él no hubiese acudido a un centro médico con tanta insistencia, probablemente la fecha del 5 de marzo como el primer confirmado hubiese tenido que ser pues el 10 o el 15 o el 20 de marzo, que hubiese sido un poco catastrófico, ¿no? Porque a partir del reconocimiento de este primer caso de coronavirus del 5 de marzo, el Estado peruano comienza a tomar las medidas restrictivas de control de la propagación del virus. El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud declara al COVID-19 como una pandemia, ¿no? ¿Qué es el COVID-19? Es un virus, ¿no es cierto? SARS-CoV-2 es un síndrome respiratorio agudo que puede causar enfermedades infecciosas respiratorias leves, graves, conocidas como una enfermedad de coronavirus 19, con siglas COVID-19. Hablemos un poco con respecto a la característica del virus. El virus básicamente no es un órgano vivo, es un órgano inerte, es una toxina eh, que por estas características del nombre coronavirus tiene como unas superficies sobresalientes que son aquellas que se enlazan directamente con una célula viva. El virus está compuesto por una pared externa de grasa y azúcar, ¿no? Les vuelvo a decir, el virus es una toxina, es inerte, no tiene vida, necesita enlazarse a una célula viva para poder multiplicarse. ¿Qué es lo que hace el virus? El virus ingresa a una célula viva, eh, se contacta, se conecta al ADN de la célula, utiliza el ADN de la célula para poder replicarse, ¿no? Una vez que se replique una cantidad eh, mayor, deja la célula y coge otra célula. Y la multiplicación, la replicación de esta toxina es muy, muy rápida. Por eso es que muchas veces cuando infecta a un paciente con factor de riesgo, es muy rápida la difusión o la colonización del virus en el cuerpo de la víctima
y por lo tanto causa la muerte muy rápidamente, ¿no? Entonces, esto para conocer un poco el virus, vuelvo a decir, es un órgano inerte, es una toxina que tiene una pared externa de grasa y azúcar. Por eso que se degrada rápidamente con el alcohol, se degrada rápidamente con los detergentes, se degrada rápidamente con el jabón, ¿no? No es que digan, voy a matar el virus. Bueno, es mentira, porque el virus nunca ha estado vivo, es inerte. ¿Perfecto? ¿Qué sintomatologías se puede adquirir o qué sintomatologías de alerta puedo tener yo cuando estoy contaminado con el coronavirus? La sintomatología es la de tener tos, fiebre, las mismas características de un resfriado, escalofríos, dolor muscular, dolor de cabeza, dolor de garganta. Perfecto. Con respecto a la tos es una tos seca, porque la tos con mucosa, con moco, es de origen bacteriano. La tos seca es de origen viral. Perfecto. Estas sintomatologías, ¿cuándo se van a dar? Se van a dar aproximadamente al 7º día de haberse infectado. Hablemos un poco con respecto a la naturaleza del contagio, de la naturaleza de la enfermedad. Si bien es cierto, toda infección viral va a durar unos 14 a 15 días, ¿no? Que es el proceso de la vida o naturaleza de la enfermedad, ¿no? Respecto a un virus, se determina que del día 0, el día que yo me he contagiado, hasta el día 6 o 7, voy a ser asintomático. ¿Qué quiere decir asintomático? No voy a tener ningún síntoma. ¿Qué es lo que pasa en esos 5 o 6 días? Yo inhalo o me contamino o traslado directamente a la mucosa bucal o nasal, o puede ingresar también por la vista, me contamino. Lo que va a hacer este virus es inicialmente hacer una colonización. La primera colonización se da en la mucosa nasal, ¿perfecto? En las vías respiratorias. Esa es la primera colonización. Esa colonización quiere decir, ya les había dicho, esa replicación, que el virus se une a una célula viva, agarra su ADN, comienza a multiplicarse a partir de ese ADN y esto lo va repitiendo con una y otra célula. De tal forma, la colonización es muy rápida y esta colonización asintomática va a durar de 5 a 6 días. ¿Perfecto? La segunda colonización, a partir del 7º día, se va a dar, ¿en dónde? Ya en los bronquios, ¿no? Por eso es que uno comienza a tener una tos. Al 7º día recién se presenta la sintomatología. Recuerden, del día de contagio al 5º o 6º día es asintomático, no tengo ningún síntoma. ¿Perfecto? Pero sí puedo contagiar porque estoy multiplicando los virus dentro de mi organismo. A partir del 7º día se comienza a dar la sintomatología, porque hay una segunda colonización en las vías respiratorias, en los bronquios, ¿no? En esta te va a dar una tos. ¿Por qué? ¿Por qué tos? Porque quiere el sistema respiratorio eliminar ese virus que está dañando el sistema respiratorio. ¿Por qué me da fiebre? Porque es una infección. La fiebre es una reacción normal del organismo, es como una alarma, una alerta, en el cual el organismo te dice, algo está pasando acá. Y para alertarte, te comienza a elevar la temperatura. ¿Está bien? La tos y la fiebre son características del resfrío. ¿Perfecto? Tiene esas mismas características. Los escalofríos, dolores musculares, es por la invasión viral. Ya está viendo este virus, también está proliferándose en el torrente sanguíneo. ¿Perfecto?
y comienza a hacer inflamaciones internas, no solamente en el sistema respiratorio, sino también en todos los aparatos, ¿no es cierto?, o órganos del cuerpo. ¿Qué es lo que causa estos dolores de garganta, dolores de cabeza, dolores musculares, escalofríos? ¿Perfecto? Hay otros síntomas, ¿no es cierto?, que son de advertencia de emergencia. ¿Qué quiere decir emergencia? Que cuando ya tú estás entrando en una fase en la cual el virus ya entra a una tercera colonización. ¿Qué quiere decir tercera colonización? Que ingresa a los alvéolos. ¿Qué son los alvéolos? Son como unos racimos de uva que se encuentran en los pulmones, que son los encargados de hacer el intercambio gaseoso. ¿Perfecto? Son los que oxigenan la sangre. Entonces, los virus tienen una predilección increíble por esta área, por estas células que se encuentran en los alvéolos. Por lo tanto, comienzan a hacer una multiplicación de estos virus en esta zona. Por lo tanto, como síntoma de advertencia de emergencia, ¿qué te va a dar? Dificultad a respirar o sensación de falta de aire. Yo sé que muchos de ustedes tienen la profesión de ingeniería o ligados al tema de construcción. No creo que todos, pero la gran mayoría de repente han escuchado hablar de la neumoconiosis, la silicosis, que son enfermedades ocupacionales causadas por la exposición de riesgo de exposición a polvo, a partículas, ¿no? Por ejemplo, los que trabajan en minas tienen silicosis, tienen neumoconiosis, ¿no? Porque todo el tiempo están absorbiendo polvo. Y ese polvito, ¿dónde se va? Se va a los alvéolos. Y comienzan a saturar los alvéolos y tienen dificultad a respirar. Por eso es que cuando uno hace su examen médico ocupacional, va a la clínica ocupacional y te dice, vamos a hacerte tu espirometría. ¿Qué es la espirometría? Es la capacidad pulmonar, o sea, cuánto de oxígeno, cuánto de aire puedes almacenar en los pulmones, ¿no? Entonces, por ejemplo, una neumoconiosis, una silicosis, una enfermedad ocupacional que la vas a obtener progresivamente durante muchos años. Si estás expuesto al polvo, al polvo, a partículas, ¿no?, menores de 0.5 micras, que van a ingresar a tus pulmones y se van a quedar impregnados ahí y me van a quitar la capacidad pulmonar. Lo mismo hace el coronavirus. Al ser una partícula inerte, ingresa hasta los pulmones. A diferencia del polvo, las partículas, ¿qué quiere decir? El polvo, las partículas no se multiplican, se acumulan. Por eso que durante muchos años tú terminas con una insuficiencia respiratoria por neumoconiosis o silicosis. ¿Por qué? Porque lo estás acumulando durante muchos años de trabajo. En cambio, el virus no se acumula, se multiplica. Una vez que ingresa a los alvéolos, comienza a multiplicarse. Al multiplicarse, comienza a saturar los espacios de los alvéolos. Por lo tanto, ya no existe esa capacidad de poder hacer el intercambio gaseoso en los pulmones, ¿no? Por eso existe la dificultad a respirar o la sensación de falta de aire. Existe el dolor o la presión persistente en el pecho, ¿sí? Incapacidad, ¿no?, al despertar. Eso es cuando te puede dar ya un desmayo, un síncope, una lipotimia por la falta de oxigenación, ¿no? Y lo otro es la coloración azul de los labios, ¿no? ¿Qué es la cianosis? ¿Por qué? Porque ya no hay oxígeno en el cuerpo, ¿correcto? Los glóbulos rojos cogen el oxígeno en los alvéolos y lo llevan a todos los órganos del cuerpo, ¿correcto? Al pasar la sangre por los alvéolos y no encontrar oxígeno porque está saturado de coronavirus, ¿qué hace? Se va el glóbulo rojo sin oxígeno a todas las partes del cuerpo. Y cuando no hay oxígeno en el cuerpo, comienzas a ponerte cianótico. ¿Qué es cianótico? Te pones azul. Entonces, esas son las características del coronavirus para que ustedes más o menos vayan, conozcan un poco con respecto a saber diagnosticar cuándo un trabajador está con coronavirus y cuándo no está con coronavirus.
vuelvo a repetir, la naturaleza de la enfermedad el tiempo, el historial de la enfermedad es la siguiente. De 0 a 5 o 6 días estoy, estoy contaminado y soy asintomático. ¿Por qué? Porque en ese momento hay proliferación dentro del organismo, ¿no es cierto? O colonización del virus. Cuando el virus ya ingresa, cuando el virus ya ingresa a los bronquios, recién comienza a ver los síntomas. O sea, ¿qué quiere decir? A partir del 7.º día, ¿no? Tos, fiebre, como un resfrío, escalofríos, dolor muscular, dolor de cabeza, garganta y muchas veces también diarrea. ¿Perfecto? Entonces, ahí estamos más o menos desde el 7.º día hasta el día 10 o 11. ¿Perfecto? A partir del día 11 hasta el día 14, ahí estamos en el techo, en el pico más alto de colonización de virus. ¿Perfecto? Ahí me puede dar dificultad al respirar, me puede dar dolor, opresión en el pecho, me puede haber desmayos, ¿no es cierto? Puedo la víctima estar cianótica, azul, ¿perfecto? Y luego conlleva a la muerte, ¿perfecto? Entonces, dentro de los procedimientos de tratamiento que se da, no hay un tratamiento exacto, no hay un tratamiento conocido, pero sí lo que se hace en los centros médicos hospitalarios es con respecto a dar algunos medicamentos como desinflamatorios, ¿ya? Porque en su gran mayoría el virus inflama, ¿no? Inflama los órganos del cuerpo. Entonces, lo que se hace es dar desinflamatorios, analgésicos desinflamatorios. También se están dándose algunos medicamentos que 100% no están comprobados de que tengan una efectividad, ¿no? Anteriormente, inicialmente se estaba dando la hidroxicloroquina, ahora ya han suspendido la hidroxicloroquina. ¿Por qué? Porque provoca taquicardias y de repente algunos pacientes que tengan algunas características o enfermedades preexistentes podrían agravarse. Entonces ya quitaron la hidroxicloroquina. Ahora están utilizando la ivermectina, ¿no? También hay en diferentes porcentajes, porque básicamente la ivermectina es un antiparasitario para animales, ¿no? Pero lo están utilizando porque están dando buenos resultados, pero no hay ningún medicamento que pueda curar el coronavirus, solamente pueden ser paliativos. Eh, con respecto al coronavirus, de las características del coronavirus es que crea microcoagulaciones. Por eso están dando algunos medicamentos como anticoagulantes, warfarinas, que hacen que deje de coagularse la sangre, ¿no? Porque estos coágulos estaban dando insuficiencias renales, cardíacas, respiratorias, ¿no? Que podían ser provocadas por la coagulación de la sangre. Entonces, esto un poco para conocer a qué nos estamos enfrentando. Cuando nosotros también desarrollemos el plan para vigilancia y prevención y control del COVID en el trabajo, debemos conocer a quién nos estamos enfrentando y cuál es la forma en la cual nosotros podemos evitar que exista una propagación o identificar rápidamente por la sintomatología qué medidas preventivas o de acción de emergencia se debe realizar con un trabajador. ¿Perfecto? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Todavía? ¿Están ahí? ¿Me escuchan? A ver, confirmen, por favor.
Sí, se le escucha bien, profesor. Perfecto. Sí, hasta ahora todo está claro. Ya, perfecto. ¿Alguna pregunta hasta ese punto? Yo necesito ver un tema. Después de esto no vamos a hablar sobre el tema de la enfermedad. ¿Estamos bien? Perfecto. Entonces seguimos. Sí, correcto, está claro. Perfecto, señores. A ver, acá ahí tengo otra pregunta. Todo bien, dice. Todo claro. Perfecto. Entonces, esto es importante que ustedes conozcan. Cuáles son las sintomatologías, cuál es la naturaleza de la enfermedad, para que ustedes también cuando hagan el seguimiento, vigilancia de la salud de vuestros trabajadores, sepan cuál es la evolución de la enfermedad. Perfecto. Lamentablemente es una enfermedad que no conocemos claramente cuál es su evolución. Eh, yo a diario monitorizo a trabajadores que han adquirido el virus y cada uno de ellos manifiesta diferentes sintomatologías, tanto signos como síntomas. Perfecto. Es muy distinta la reacción en cada organismo. Eh, bueno, lamentablemente, por ejemplo, esta semana he tenido la pérdida de un tío muy cercano con la infección del coronavirus. Eh, mm, ya este tío lo veía evolucionar favorablemente y después de unos días comenzó a bajar la saturación de oxígeno y a necesitar oxígeno pues hasta 15 litros, ¿no? Y eh, ha sido muy devastador. A pesar que se ha podido hacer todo lo que es esto, no hemos podido controlar, ¿no? Y ha sido muy rápido esto, ¿no? Por ejemplo, yo tengo las radiografías y la tomografía también de mi tío y es increíble cómo el virus va tomando espacio, ¿no? de los alvéolos y va disminuyendo la capacidad pulmonar. Es increíble, increíble, es algo que realmente uno puede ver radiografías de tórax de trabajadores de minas, eh, lo que de repente las partículas en minas pueden ser acumuladas, ver un cambio en la radiografía, digamos, la saturación de un pulmón de un trabajador minero que se da en 15 años, 10 años se va saturando, ¿no? Y se va quitando la capacidad pulmonar en 15 años, el coronavirus lo hace en 2 días. Deja el pulmón blanco, ustedes ven la radiografía, es blanca, blanca. Eso yo he podido ver en trabajadores que han estado expuestos 15, 20 años en la mina y es lamentable cómo este virus en un par de días hace todo ese daño, ¿no? Que otros hacen 15, 20 años, ¿no? Pero es lamentable. Un poco con respecto al tema de las pruebas. Acá me estoy un poco con respecto al tema de las pruebas. Hay dos tipos de pruebas, ¿no? Las moleculares y las rápidas. Las moleculares básicamente me van a dar el- la presencia del virus y las pruebas rápidas me van a dar la presencia de los anticuerpos. Yo he escuchado bastante con respecto a las pruebas rápidas, a la negatividad, ¿no? El falso negativo, pero creo que no existe el falso positivo, por ejemplo, ¿no? El falso positivo no existe, porque positivo es positivo, porque el insumo o el reactivo encontró el anticuerpo, pero no existe, yo no creo que exista falsos positivos, lo que existe es falsos negativos, ¿no? Entonces, para diagnosticar correctamente la presencia del virus es importante tener las pruebas moleculares. Perfecto.
¿Sí existen falsos negativos? Sí, 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 sí existen falsos negativos. ¿Cualquier persona puede contraer la enfermedad? Sí, cualquier persona. Claro que sí existen algunas personas o trabajadores que tienen mayor tasa de letalidad, que son los trabajadores con factor de riesgo, con mayor factor de riesgo, el grupo de riesgo, ¿no? Que básicamente son aquellos que tienen enfermedades ya preexistentes, que son las enfermedades sistémicas, ¿no? Una de ellas es la presión arterial alta, la diabetes, puede ser también con respecto al índice de masa corporal, ¿no? Eh, Todas aquellas enfermedades preexistentes, estas enfermedades preexistentes nos van a dar lugar a que el trabajador tenga un factor mayor de riesgo a otros compañeros, ¿no? ¿Se ha dado casos de infecciones en niños? Sí, se ha dado casos de infección en niños. Algunas características, sí, ya se están dándose algunos síndromes. Más que todo son síndromes inflamatorios múltiples, casi en todos los órganos. Eh, si afecta directamente a un niño y si se manifiesta con signos o síntomas, también es cuando el niño tiene algunos factores de riesgo, ¿no? Algunas enfermedades preexistentes también. En la edad joven, generalmente son asintomáticos. Ya en los adultos, pues sí, bueno, como yo más o menos, sí la enfermedad ya comienza a manifestarte con signos o síntomas, y en aquel grupo con factor de riesgo, inicialmente era mayor de 65, de 60, ahora son mayores de 65, sí, en ellos ya existe unos signos y síntomas o una deteriora la salud rápidamente, ¿no? Entonces, sí está marcado claramente el grupo etario también con respecto a que el virus es mucho más dañino, ¿no? Cuanto más edad tengas, cuantos más enfermedades preexistentes tengas, mayor daño te hace el virus. ¿Perfecto? Eh, ¿Cuáles son las medidas básicas con respecto a la propagación del coronavirus? Es básicamente el aislamiento, ¿no? Que es una medida importante que adoptan entre las personas con sintomatología, ¿no? Eh, una de las medidas para evitar la contaminación, la propagación del virus, es básicamente el distanciamiento social, ¿no? Como les decía, esto se contagia, se transmite por las partículas de mucosa o fluidos buconasales. eh, Generalmente cuando uno está hablando va a propagar el virus por una distancia de 1,40 m. Por eso que dice que inicialmente decían que el distanciamiento debe ser de 2 metros, pero ya con la medida de utilización de mascarillas, inicialmente que eran mascarillas quirúrgicas, podías tener una distancia de 1 metro. Ahora existen dos tipos de mascarillas, por ejemplo, ¿no? Que ya la 448 nos determina dentro de su terminología. Habla de las mascarillas quirúrgicas, ¿no? O médicas, y las mascarillas comunitarias. Eh, Estas nos van a ayudar a que partículas de saliva salgan y se proyecten, ¿no? Cuando uno habla a 1,40 m. Y cuando, por ejemplo, uno estornuda, las partículas son mucho más pequeñas y se expanden hasta 6 metros a distancia de quien estornuda, ¿no? Esta propagación va a causar, ¿no? Como ya les había dicho, algunas sintomatologías clínicas leves, moderadas, graves y críticas, ¿no? Las leves son básicamente
aquellos asintomáticos. He tenido algunos pacientes asintomáticos que en el día 13, 12, 13, que está el pico más alto de la propagación del virus en el cuerpo, comienzan a tener una fatiga, una dificultad muy leve al respirar, o también tienen dolores lumbares, ¿no? Es lo que más o menos, pero solamente un día, ¿no? Hay otros pacientes con síntomas moderados que sí, ya no tienen este malestar de un resfrío general, malestar en el cuerpo, ¿no? A partir del séptimo día hasta el día 14, más o menos se llega una semana, más o menos que están con malestar, dolor muscular y todo lo demás, ¿no? Los graves sí ya son aquellos que les había dicho, sintomatologías con dificultad a respirar, con presión en el pecho, ¿no? Y los críticos que ya están con la necesidad de utilizar una respiración artificial, ¿no? Dentro de las medidas de prevención es el distanciamiento social, ¿no es cierto? El uso de mascarillas, ahora las caretas faciales, ¿no? Esas son las que, esto, ¿no? No se utiliza. Las víctimas, que los trabajadores o personas que sean contaminadas, básicamente se le va a dar un aislamiento, ¿no? Y el aislamiento quiere decir evitar el contacto directo con cualquier otra persona, ¿no? Para esto necesitará un espacio, si es un aislamiento eh, eh, domiciliario, ¿no? Por 14 días para evitar el contacto, ¿no? Con respecto al impacto del COVID-19 en nuestro medio, básicamente el Estado peruano paraliza todas las actividades, ¿no? Para evitar la propagación y contacto, ¿no? Contagio. Inicialmente se da el Decreto Supremo, el 08-2020, en el cual se declara la emergencia sanitaria a nivel nacional por un plazo de 90 días calendario. Perfecto. Posteriormente a esto se determina el Decreto Supremo 020-2020 que prorroga la emergencia sanitaria declarada por la 08, ¿no? Medida de prevención para evitar la aparición y propagación de la enfermedad de transmisión, ¿no? Del coronavirus en la sociedad. Posteriormente esto se da el Decreto Supremo, la 044, que él declara el estado de emergencia por graves circunstancias y afección de la vida nacional y consecuencia del brote del coronavirus, ¿no? Ahí ya teniendo ya el nombre exacto del coronavirus, ¿no? El COVID-19, y posteriormente se da el Decreto Supremo, la 083, en la cual se suspende los ejercicios de los derechos constitucionales, ¿no? La limitación al ejercicio del derecho de la libertad de tránsito a las personas. Si bien es cierto, se suspenden derechos constitucionales. Un derecho constitucional de la inviolabilidad domiciliaria, ¿no es cierto?, al de reuniones, al de transitabilidad, perfecto, pero no se suspende el derecho constitucional al trabajo, ¿sí? Entonces, si no se suspende el derecho constitucional al trabajo, ¿por qué no podíamos trabajar? A ver, si alguien me conteste esa pregunta, le doy un punto. A ver, vamos. A ver, si no ha sido suspendido el derecho al trabajo, ¿por qué es que no podíamos trabajar? A ver, William. William, Por evitar el contagio, profesor, el contacto con las demás personas. ya. A ver, pero ¿por qué el trabajo? ¿Por qué el trabajo? El de no contagiar socialmente puede ser la inmovilización. Por eso el derecho de tránsito se suspende para evitar el contagio.
Pero ¿por qué se suspende el derecho constitucional al trabajo? O sea, nadie puede ir a trabajar. ¿Por qué? Erickson y Fernández. Algunos de los... Porque algunos de tenemos los contacto trabajadores. con... A ver, Erickson. Profesor, en el trabajo es porque tenemos contacto con las demás personas, con los demás compañeros, y también por un tema de evitar todo eso, ¿no? Todo el contagio. Ya, puede ser. A ver, otra intervención. ¿Por qué es que si el derecho constitucional al trabajo no ha suspendido, por qué no nos dejaban trabajar? Para evitar un contagio masivo, tal vez uno de ellos podría, en un grupo numeroso de instituciones, podría diseminarse en el resto de trabajadores. Perfecto. A ver, una última intervención. A ver, todos están yendo por el mismo camino. A ver, uno que tenga una óptica distinta. A ver, les voy a dar una pista. Tiene que ver con la ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y tiene que ver algo que dije al inicio de la charla. Porque el Una empleador pista debería más. asegurar, doctor, el empleador debería asegurar las condiciones de trabajo. Perfecto, ya. ¿Sí? Estamos yendo por ahí. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hablé algo sobre el hiper al iniciar y daba un resultado? Claro, porque, o sea, la ley 29783 tiene como objetivo la prevención de riesgos, ¿no? Y por ende también proteger al personal. Exactamente. Cuando yo hago mi hiper, mi identificación de peligros y evaluación de riesgo, y como resultado de este me da un riesgo significativo, perfecto, la norma dice, ante un riesgo significativo se debe paralizar las actividades hasta que se levante las observaciones. ¿Qué quiere decir? Eliminar o minimizar el riesgo de exposición. ¿Perfecto? Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el Estado? El Estado ha aplicado su sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo a nivel nacional. El Estado, al hacer su hiper, ha identificado que todos los trabajadores del Perú, de las entidades, empresas públicas y privadas, ¿no? Fuerzas Armadas, fuerzas policiales, están expuestos ante un riesgo significativo de origen biológico. Al estar expuestos, como resultado de ser un riesgo significativo, ha paralizado todas las actividades. ¿Perfecto? Y para reanudar las actividades laborales, necesita que el empleador, ¿no? Como dice vuestro compañero, asegure las condiciones adecuadas para que el trabajador reanude su actividad. Y para eso, ¿qué nos ha dicho? Elaboren su plan para vigilancia y prevención y control del COVID en el trabajo. Implementenlo físicamente. ¿Perfecto? Y una vez teniendo todo esto, reactivan su actividad laboral. ¿Correcto? Entonces mire cómo tiene que ver todo este tema. Entonces, es por ese motivo que, si bien es cierto, no nos han suprimido, suspendido ese derecho constitucional al trabajo, pero sí, por aplicación de la ley 29783 y el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo nacional, se ha suspendido las actividades laborales porque todos los trabajadores estaban expuestos a un riesgo significativo de origen biológico. ¿Perfecto? Y como consecuencia de eso, nos están dando qué hacer el plan para vigilancia y prevención del COVID. Implementarlo físicamente, de tal forma el empleador garantiza que esa área de trabajo tiene las condiciones adecuadas para que el trabajador regrese a laborar, porque ha minimizado o ha eliminado este riesgo.
En este caso, lo que estamos haciendo con este plan es limitar el riesgo de exposición. ¿Perfecto? ¿Esto quedó claro? ¿Cómo lo entienden? Ya ahora toma algún sentido, ¿cierto? La elaboración de un plan. Porque muchos, yo he visto, por ejemplo, bueno, yo estoy acá en Cusco, ¿no? He visto que ante estas necesidades para reactivar tu actividad económica, han aparecido pues especialistas de seguridad y salud en el trabajo hasta por debajo de las piedras. Yo tengo 20 años trabajando en salud pública. De los 20 años de trabajar en salud pública, tengo 8 años trabajando en seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Durante todo ese tiempo que me desempeñaba en estas actividades laborales, pocas eran aquellas empresas que requerían un especialista en seguridad y salud en el trabajo. Progresivamente se ha estado implementando la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, se está requiriendo mucho más personas, mucho más profesionales para desempeñar estas actividades. Pero ante la exposición de este virus, a la coyuntura actual, comenzaron a aparecer especialistas que, como especialistas entre comillas, ¿qué hacían? Entraban al internet, registraban cualquier plan, que además era para llenar, y le daban el registro a la persona que le contrataba, a la empresa que le contrataba, ¿no? Y eso era supuestamente el trabajo muy arduo de este especialista. Desconociendo lo que estamos viendo ahora, desconociendo de que ellos deberían, en ese plan, englobar un conjunto de estrategias para la diseminación, la propagación del coronavirus dentro de la actividad laboral, o sea, dentro de los trabajadores, ¿no? Dentro del conjunto de la empresa, y también pensando estas estrategias, pensando en la diseminación o contagio a los clientes, usuarios, proveedores, contratistas y subcontratistas. ¿Perfecto? Entonces, miren, pues, por lo menos acá en Cusco sí he visto un montón de especialistas, entre comillas, que no sabían lo que estaban haciendo. Y lo peor, que al hacer estos registros del plan en la plataforma SysCovid, vamos a ver qué consecuencias tiene. Si está mal registrado, si has puesto cosas que no están siendo implementadas en la empresa. Vamos a ver qué consecuencias le trae al empleador, ¿no? Esta mala acción de estos supuestos especialistas, que lo único que buscaban, creo, en este momento es tener una retribución económica ante la desgracia ajena, ¿no? Eso es una parte indignante de todo este tema, ¿no? Es algo que está conllevando a que realmente no se controle el virus, ¿no? Porque el criollismo, el ser vivo del peruano siempre nos juega mal, ¿no? Por eso somos el quinto lugar, ¿no? De países con mayor cantidad de muertos por culpa de estos criollos, supuestamente criollos. Bueno, ya no voy a renegar más, porque yo sé que a partir de hoy, ojalá hay mucho más profesionales como ustedes, que son un ejemplo, que se van formando y capacitando para hacer una buena labor, ¿no? Y por eso yo los felicito, ¿no? Aprovecho este momento para felicitar que cada uno de ustedes esté haciendo un curso, un diplomado, especializándose mucho más para que puedan hacer un bien social, porque la seguridad y salud en el trabajo es un bien social. Es un trabajo muy bonito que nos va a ayudar a trabajar en conjunto a la población y a los trabajadores en ese bien común. Perfecto. Entonces, regresando al tema, el Decreto Supremo 083/2020 suspende los ejercicios de los derechos constitucionales, ¿no es cierto? Limitando algunos ejercicios del derecho, como la libertad de tránsito de personas, la inviolabilidad domiciliaria,
el derecho a reuniones y todo lo demás. Perfecto. No así el derecho al trabajo. Y hemos aclarado por qué se suspendió, ¿no? Con respecto a las paralizaciones de actividades laborales, ya lo hemos, ese ha sido el primer impacto. Es un impacto que realmente tiene un impacto o una reacción colateral con respecto a la economía, ¿no? Esto ha hecho que todo aquel trabajador que vivía el día a día, o sea, el que ganaba hoy y gastaba más tarde, sabía que al día siguiente tenía dinero en el bolsillo. Ese es el día a día. A ellos son los que los ha afectado mucho más, ¿no? Porque muchos de ellos, por lo menos acá en Cusco, a los que más ha afectado la paralización de las actividades laborales ha sido al profesional del turismo, ¿no? Porque eh, ellos vivían el día a día, ¿no? A veces gastaban muy rápidamente lo que ganaban, pero aquellos trabajadores que tenían un ahorro o aquellos trabajadores independientes todavía pues han podido resistir un poco, ¿no? Entonces la paralización de la actividad económica, las actividades también ha tenido un impacto colateral, ¿no? O directo con respecto al deterioro de la economía nacional, ¿no? Y con respecto a los datos que se puede reportar, básicamente, acá tenemos unos datos que no son actuales, pero los pongo como referencia, ¿no? Inicialmente teníamos el tema del primer lugar en el cual se propagó rápidamente, era Chile, luego Perú, luego Brasil, Ecuador, y pasando el tiempo, comenzó en Ecuador teniendo mayor cantidad de muertos y propagación, luego se dio Brasil, ¿no? De repente otros países como Argentina y Venezuela que quedaban un poco más atrás. Lo que sí puedo aclarar y puedo afirmar es que Perú siempre, bueno, ha estado en esos porcentajes bastante altos porque el gobierno peruano ha invertido un montón de dinero con respecto al descarte, ¿no? Al tema de las pruebas moleculares y a las pruebas rápidas. Entonces, al tener mayor cantidad de pruebas, tenía mayor cantidad de personas identificadas. Y al tener mayor cantidad de identificadas, me resultaba como un número muy alto de contaminados, ¿no? Si hay países como Argentina, inicialmente, ¿no? Ecuador, Venezuela, no hacen descartes, ¿no? Bueno, inicialmente no hacían mucho descarte, por eso estaban bajos, ¿no? O de repente se ocultaban cifras. Entonces, ahora, hace pocos días ha habido el sinceramiento de los casos de COVID y también de los fallecidos. Y también eso ha hecho que se incremente en números la cantidad de fallecidos en Perú, ¿no? Entonces, esos son datos estadísticos que muchas veces están sesgadas en la información, ¿no? Están muy sesgadas en la información. Generalmente los países en el tema de salud pública se dan los datos ya al final, cuando terminó la pandemia, cuando terminó una epidemia, al final ya se hacen los resultados, pero acá Chile, Perú, Brasil lo están teniendo permanentemente actualizado, por eso que están bastante elevados en los casos. Es lo que yo puedo interpretar eh, con respecto a la comparación de otros países. Mm, con respecto al tema de el, el conteo que se hizo y por lo tanto se comenzó a hacer una segregación de casos con respecto a la cantidad de contaminados por provincias o departamentos. Inicialmente la Lima metropolitana eh, es la que tenía mayor cantidad de esto, ¿no? Hasta actualmente, ¿no? Porque reúne la gran mayoría de población peruana en Lima, ¿no? También inicialmente se dio en los departamentos en los cuales hacían mayor cantidad,
había temperaturas más altas. En el norte, en la selva, inicialmente se ha estado dando la mayor cantidad de contagios. Por lo menos lo que se decía o como dato se daba es que en las ciudades de altura tenía menos carga viral, por lo tanto, aparte que el organismo de las personas en altura tenía mayor capacidad pulmonar, podían resistir de mejor forma al contagio y todo lo demás. Eso son lo que inicialmente se decía, ¿no? Les vuelvo a decir, esta es una enfermedad nueva, no se conoce mucho con respecto a la contaminación, difusión, propagación del virus. Les vuelvo a decir, todos decían que en calor era menor el tema era mayor el tema de la propagación y los contagios y todo lo demás. Pero, ahora nos está dando una nueva sorpresa. En los lugares con frío, con altura, como Puno, Cusco, eh, se está dando brotes muy altos. En este momento ya incluso se ha dado ya el día de ayer, bueno, desde el día de hoy se ha dado el nuevo confinamiento en estas ciudades. Entonces, miren, el comportamiento del virus es muy distinto en cada lugar. Lo que yo puedo decir como resultado de todo esto, esto no tiene nada que ver con el clima. El virus no tiene que ver nada con el clima, con la altura, si es mayor o menor la propagación, no tiene nada que ver. Acá tiene que ver con una acción social, directamente. Yo puedo interpretar como profesional de la salud y que he trabajado con la salud pública, es lo siguiente, que este es un virus comunitario. Se contagia de persona a persona. Si una persona no guarda el distanciamiento social adecuado, no respeta aquellas normas con respecto al utilizar adecuadamente las mascarillas, no utilizar los protectores faciales, no tener el distanciamiento, evitar las reuniones sociales. Si no tiene esta sociedad en conjunto, no tiene estos hábitos nuevos, el virus va a propagarse en cualquier clima, en cualquier lugar, altura, sea a nivel del mar, no, va a ser igual. ¿Perfecto? Entonces, ahí me queda claro que no es nada geográfico, no tiene ninguna predilección el virus por la acción geográfica, temperatura, altura, humedad, no tiene nada que ver por eso. Acá es cuestión de hábitos, es un virus comunitario, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a... ¿Por qué lo digo? Porque cuando yo quiero que ustedes comiencen a desarrollar sus planes para vigilancia y prevención del COVID, siempre cuando ingresen a la organización a la cual van a ayudar con la elaboración del plan, estudien la conducta de los trabajadores, estudien la conducta social de donde se encuentra esta empresa. Yo pienso que si inicialmente se ha propagado rápidamente en la selva y en el norte, es porque la vida que tienen allá es un poco más suelta, más abierta, en la cual ellos tienen mayor espacio, tiempo para poder hacer, digamos, reuniones comunitarias, ¿no? Y eso ha hecho que básicamente se propague más rápido. Acá en Cusco, por ejemplo, toda la población decía que Cusco, los trabajadores mismos en las empresas que visitaba decían, no, pues los cusqueños somos más fuertes, los cusqueños tenemos los pulmones más grandes, el virus no hace efecto en la altura, entonces no hay ningún problema. Ni bien comenzaron a reactivar más empresas
más actividades económicas, comenzó a haber mayor movimiento de personas en la ciudad, haciendo que las calles, los centros comerciales, los centros de abasto sean mucho más concurridos. Al ser más concurridos, las distancias entre persona y persona eran menores, ¿no? Ahora, ¿en qué quedó? Cusco es una de las ciudades que tiene mayor cantidad de contagio. Estamos teniendo de 7 a 10 muertos diarios. Entonces, ahí se cae la tesis de que la altura, que somos más fuertes, que somos incas, somos milenarios, no, nada que ver. Acá el virus no respeta nada. Tiene que ser con respecto al tema de la conducta. Por eso yo les pido que cuando ustedes desarrollen su plan para vigilancia y prevención y control del COVID, evalúen la conducta del grupo de trabajo. ¿Perfecto? Evalúen la conducta de la social o del entorno el entorno geográfico en el cual está la empresa. ¿Perfecto? Entonces es muy importante para desarrollar el plan para vigilancia y prevención y control COVID. De repente algún comentario hasta ese punto. ¿Cómo está yendo por vuestras ciudades? ¿Algún comentario? Bueno, acá en Arequipa la verdad es que la situación está cada vez peor, porque la gente, no sé, la verdad no toma conciencia. No tienen el cuidado que debería tenerse frente a este virus. Perfecto. Eso es cierto, ¿no? O sea, se dan cuenta que es una cuestión social. Eh, por eso que la gran mayoría de profesionales que está encargada de la salud pública manifiesta, ¿no? Que este es un virus completamente comunitario. Es un virus que de una u otra forma va a hacer que mientras las personas no modifiquen su conducta, no, el Estado, por más esfuerzo que haga, no va a poder controlarla, ¿no? Porque eh, si el Estado dice, eh, todos quédense en sus casas, nadie salga obligatoriamente, o sea, si tú sales, te multo, ¿qué pasa? Que ya también tiene un problema el Estado, el tema económico, ¿no? Y si el Estado confía en su población, da las reglas de juego, ¿en manos de quién está la propagación? De la población. Como dice vuestro compañero, en Arequipa la cosa está muy terrible porque no existe esa conciencia social, ¿no? Claro, y por ejemplo, en los mercados hay algunos que, o bueno, la gran mayoría que los han cerrado para que tomen medidas, protocolos para que pueda ingresar la gente, pero cuando han cerrado estos mercados, estas ferias, los mismos que tenían sus stands dentro de las ferias se han mudado como que, digamos, una cuadra o 2 cuadras más arriba y han hecho su mercadillo en las calles y las autoridades no dicen nada, o sea, simplemente el mercado es como si lo hubieran mudado a otra zona y el foco infeccioso sigue creciendo. Exactamente, eso tiene que ver bastante con la conducta social, ¿no? Eh, ¿El Perú ha tenido carencias? Sí, ha tenido un montón de carencias. ¿Han sido desnudadas ahora por el virus? Sí, han sido desnudadas. Ahora sí podemos ver cuáles son las carencias directamente eh, que afectan y afectaron siempre al desarrollo del país. Y una de ellas es la educación, ¿no? La educación es una cuestión muy básica para poder que una sociedad tenga una mejora permanente, una calidad de vida adecuada, una mejora económica, ¿no? La educación es muy importante, ¿no? Y ahora se ha visto claramente que el Perú, con respecto a la educación, es muy básico, muy básica. Y educación no solamente a partir de ellos
en los centros de estudios, sino educación que viene de casa, educación que ha sido de repente no aprovechada por la ausencia de los padres en la casa, ¿no? A veces hemos